Atención, estadounidenses. Hace apenas unos minutos, el corazón económico de Estados Unidos recibió un golpe silencioso, una traición diplomática que nadie vio venir, ni los halcones del Pentágono ni los analistas de Wall Street. Europa y Canadá le han dado un portazo histórico a Washington, un rechazo que vale $2 billones, con una cancelación de contratos con Boeing por 43.000 millones y una reconfiguración total del mapa del comercio global. ¿El motivo? Un decreto arancelario que, en cuestión de horas, convirtió a Estados Unidos en un paria comercial. ¿Es esto el inicio del fin del dominio norteamericano o simplemente el costo de un poder que ya no escucha, solo impone? El impacto es devastador, y su eco resuena desde Bruselas hasta Ottawa, pasando por las fábricas vacías de Seattle y los muelles olvidados de Carolina del Sur. Esto no es un escándalo más, es una fractura histórica, un quiebre que no necesita ejércitos ni bombas, solo contratos anulados, acuerdos firmados a puerta cerrada y una palabra que ahora aterra a los inversores: imprevisibilidad. Quédate hasta el final, dale like, comparte y suscríbete para seguir analizando este cambio sísmico en el mundo. El decreto arancelario del 35% contra Canadá, 30% contra Europa y México no fue solo una jugada proteccionista, fue una declaración de guerra económica sin balas. La respuesta fue inmediata, coordinada y despiadada. La Comisión Europea activó represalias comerciales por $95.000 millones, apuntando a productos icónicos de estados clave, motocicletas Harley-Davidson, Bourbon de Kentucky, acero del cinturón industrial. El mensaje fue claro: si golpeas al mundo, el mundo aprende a vivir sin ti. Canadá, por su parte, dejó de ser el vecino obediente. Activó un comité de crisis y, en una maniobra fulminante, revisó un pedido multimillonario de aviones Boeing, abriendo la puerta a Comac, el rival chino que antes era considerado una broma. Desde los rascacielos de Frankfurt hasta los hangares de Hamburgo, los ejecutivos europeos ahora hojean manuales en mandarín y evalúan propuestas que antes ignoraban. En las pantallas de la televisión canadiense, se ven contenedores europeos llegando a Halifax, un puerto que llevaba décadas en el olvido. Pero el golpe más brutal no es la pérdida de pedidos ni las caídas bursátiles. Es la imagen de un ingeniero de Boeing, con el casco en la mano, mirando una línea de ensamblaje vacía mientras una pantalla anuncia retraso indefinido. ¿Dónde quedó la promesa de que los aranceles traerían empleos? ¿Quién protege ahora al obrero de Wisconsin cuando ni los aliados más fieles confían en Boeing? Mientras la Casa Blanca se aferra a su discurso de fuerza, el resto del mundo firma acuerdos sin esperar a Europa y Canadá están construyendo un nuevo ecosistema industrial con acero verde, hidrógeno azul y logística que evita los puertos estadounidenses. El nuevo orden mundial ya no necesita la aprobación de Washington, solo estabilidad, algo que Estados Unidos parece no poder ofrecer. El efecto boomerang ya está en marcha. Canadá, antes un amortiguador entre Europa y Estados Unidos, se ha convertido en protagonista. En solo 3 meses, sus exportaciones de acero a la Unión Europea crecieron un 24%, desplazando a los proveedores estadounidenses sin pedir disculpas. En la costa pacífica, se activa un corredor logístico energético sin precedentes: turbinas hidroeléctricas, sensores de grafeno, tuberías de hidrógeno verde y rutas marítimas por el Ártico que evaden el hielo y a Washington. Todo comenzó con una llamada desde Bruselas a Vancouver, que terminó en un pacto de hidrógeno por $100 millones. Esta jugada mata 3 pájaros de un tiro. Entierra la dependencia energética de Europa hacia Rusia, evita el caos político de Washington y convierte a Canadá en el proveedor estratégico número 1 de Europa. En el sector aeroespacial, Europa empieza a mirar con respeto y temor al C-919 chino de Comac. Lo que antes era un simple PowerPoint en mandarín, ahora es una realidad en los hangares de Hamburgo y Toulouse. Aerolíneas europeas realizan simulaciones de consumo, evaluaciones de mantenimiento y pruebas de certificación sin incluir a Boeing. Si la EASA, la Autoridad Europea de Aviación, aprueba aviones chinos, será un acto geopolítico colosal, porque significará que la FAA de Estados Unidos ya no es la única autoridad en el cielo. En Seattle, las pantallas de Boeing, que antes brillaban en verde, ahora tiemblan en rojo sangre.
Una caída del 8% en sus acciones no es solo un número, es una señal de abandono por parte de los inversores globales. En tierra firme, el comercio global también cambia. Desde Mombasa hasta Berlín, los cargueros de café, litio y cobre ahora se pagan en chelines, rupias y euros digitales, no en dólares. Los acuerdos comerciales entre la Unión Europea, África y Asia evitan los puertos norteamericanos, priorizando rutas entre Halifax, Montreal y Rotterdam. Para las cooperativas agrícolas de Iowa, esto significa un vacío de $2.300 millones en ventas de soya, que se apila en patios mientras los mercados prefieren café africano o hidrógeno canadiense. La imagen que lo resume todo no es una gráfica, es una silla vacía en la cumbre comercial de Nairobi con una cartulina que dice Estados Unidos. Nadie la toca, porque el silencio pesa más que cualquier discurso. En este nuevo mapa del poder, el aliado impredecible ya no es imprescindible. El socio que no ofrece estabilidad simplemente deja de ser socio. En Dublín, los ejecutivos de Ryanair descubren una cláusula en sus contratos con Boeing, fuerza mayor por alteración geopolítica sustancial. Esa línea, que antes parecía decorativa, ahora les permite cancelar compromisos por $30 millones sin penalización. La causa, el propio gobierno de Estados Unidos y sus aranceles del 50%, que han convertido a Washington en un riesgo no asegurable. Mientras los financieros europeos calculan pérdidas y costos triplicados, ya no discuten si cancelar contratos, sino cómo hacerlo sin hundir sus acciones. La confianza en Estados Unidos se erosiona tanto que los ingenieros europeos estudian manuales en mandarín con la precisión de calígrafos, como si cada trazo fuera un misil en esta guerra silenciosa por el control del aire. Airbus sube un 37% en Frankfurt, mientras Boeing se desangra. Lo más grave no es financiero, es simbólico. La FAA, que durante décadas fue el árbitro absoluto del cielo, ahora comparte escenario con autoridades chinas y canadienses. En Praga, Helsinki y Lisboa, se redactan borradores para permitir componentes de cabina no estadounidenses, algo impensable hace 5 años. El monopolio regulador de Estados Unidos se resquebraja, no por presión militar, sino por la volatilidad de su propio discurso político. Un simple tuit presidencial basta para que los fondos soberanos cambien de dirección. Los bonos aeroespaciales estadounidenses ahora incluyen un costo extra, una hemorragia financiera que se escurre desde Seattle. En los puertos de El Pireo y Salónica, los manifiestos muestran transacciones en rupias indias, no en dólares. Esto es el resultado de 17 acuerdos que la Unión Europea firmó con países africanos y asiáticos, dejando a Estados Unidos fuera. El dólar, que fue la brújula del comercio, cede espacio a monedas digitales, chelines y cláusulas que priorizan sostenibilidad, inteligencia artificial y derechos laborales. La prensa europea lo llama modelo Z, un paradigma comercial que mezcla mercancías, carbono, datos y ética, todo sin tocar suelo americano. En Wichita, un obrero con 30 años ensamblando alas dice con voz temblorosa: si perdemos a Europa, perdimos la semana laboral. Palabras que ningún lobby puede maquillar. La resiliencia industrial de Estados Unidos ya no es una narrativa inspiradora, es un mito roto. Un correo electrónico lo confirma: 47 aerolíneas europeas reciben la notificación de que la EASA iniciará consultas para admitir certificaciones asiáticas. En el lenguaje burocrático, consulta pública significa decisión tomada. Es el paso previo al derrumbe del monopolio normativo de Estados Unidos. En el aeropuerto de Frankfurt, un piloto jubilado observa aviones despegar. Ya no busca las letras de Boeing en la cola, ahora distingue símbolos en mandarín y logos desconocidos. Su manual de los años 70 es una pieza de museo. El cielo ya no tiene una sola torre de control. En Bruselas, en el Palacio Berlaymont, los 27 embajadores de la Unión Europea firman un documento sin mencionar a Washington. Lo llaman Acuerdo Marco de Soberanía Estratégica, pero es el certificado de defunción del liderazgo económico estadounidense. En una sala contigua, una pantalla muestra el flujo global de mercancías. La silueta de Norteamérica aparece oscurecida, como si estuviera en mantenimiento. Pero no es un error técnico, es la realidad.
El mundo traza su futuro sin esperar a la Casa Blanca. En Iowa, los hilos de soya se llenan sin rumbo, con pérdidas de 2.300 millones de dólares en ventas a Europa. Nadie en el Congreso se atreve a leer la cifra en voz alta. Prefieren hablar de nuevos mercados en Asia, pero los barcos no mienten. Las rutas comerciales han girado hacia puertos donde arancel suena a fósil. En Milwaukee, los rugidos de Harley-Davidson se apagan. La nostalgia no paga aranceles, y la compañía reporta pérdidas del 30% en ventas europeas. En Silicon Valley, los ingenieros que soñaban con el American Dream ahora aceptan ofertas en Toronto o Dublín. No es una fuga de cerebros, es una migración de certezas. Las multinacionales comparan tarifas eléctricas, normativas de privacidad y, sobre todo, estabilidad. En esa tabla, Washington puntúa peor que un terremoto. Las inversiones de 9 dígitos cruzan la frontera hacia Canadá, atraídas por su previsibilidad. Sin dramas, solo cumplimiento frío. En la Organización de Aviación Civil, se habla de un estándar dual, certificaciones de Pekín validadas en Montreal. Comac, Airbus y Canadá forman un triángulo perfecto, uno produce barato, otro garantiza calidad y el tercero ofrece diplomacia neutra. Una alianza lógica, no ideológica. Los ministros de Hacienda del mundo repiten, las inversiones a 20 años necesitan garantías a 20 años. Washington ofrece discursos a 4. La imagen más devastadora no es una gráfica de Bloomberg ni un discurso del Congreso. Es una silla vacía en la cumbre de Nairobi con una cartulina que dice Estados Unidos. Nadie la toca, porque el silencio pesa más que cualquier palabra. Esa silla no es solo un asiento, es una lápida geopolítica. La era en que la firma de la Casa Blanca era indispensable ha terminado. El mundo escribe sus reglas en múltiples idiomas, con múltiples monedas y centros de poder. Washington ya no es el autor, ni siquiera el editor, solo un lector que llega tarde al manuscrito del siglo XXI. ¿Es este el fin del poder económico estadounidense? ¿Puede Washington recuperar la confianza del mundo, o ya es demasiado tarde? Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte este video y suscríbete, porque esta historia apenas comienza. Nos vemos en el próximo video.